qué buscas ser creyente si no vas a obedecer? Porque cuando tú vas a una escuela, a un colegio, tú sabes que te vas a ir a inscribir y vas a obedecer las reglas que te pone en esa escuela. Vas a obedecer las reglas que te pone en ese colegio, en esa universidad. Entonces, si vas a buscar a ir a un trabajo, tú vas a obedecer las reglas de un trabajo. Pero si buscas la iglesia y dices buscar a Dios y no le obedeces las reglas que Dios te pone, son escritas, son prescritos, escritos que están en la palabra del Señor. Y tú las lees y te conviertes en lector de la palabra, pero te conviertes en un lector sordo y mudo. Porque andas obedeciendo tus instintos que supuestamente son carnales. Que yo siento que allá me va a ir bien, yo siento que es sentir. Una oveja nunca debe de sentir nada, debe de dejarse pastorear por el pastor de pastores y el pastor que Dios te ha puesto para que te pastoree y llevarte al destino predestinado que Él tiene para cada ser humano en esta vida, porque para eso nacimos. Nacimos para un propósito, no para morir viejos y sin un propósito. Una persona que no deje legado es una persona que da lástima. Una persona que muere ebria, que muere alcohólica, que muere profundamente en alcoholismo o en la droga, ¿qué legado deja esa persona? No deja legados que van a ser principios de ayudar a otros, que vayan a darle vida a otros, soplo a otros. Una persona que una vida extramaritalmente, que persona que es mujerero, ¿qué legado va a dejar esa persona? Nada, sino que vergüenza. Cuando mueren dice, gracias a Dios se murió ese fulano. Tan mal que caía, tan borracho que era. Gracias a Dios que ese hombre se fue, porque era un hombre mujerero. Esos son los dichos que se oyen cuando muere una persona así, de ese calibre. ¿Ah? Pero cuando tú buscas una iglesia, tienes que tener por qué quieres congregarte. Tienes facultad que en la iglesia van a haber reglas, principios bíblicos para que tú te sometas en esos principios bíblicos. Porque si tú vas a una iglesia y la quieres ver a tu manera y hacer las cosas a tu manera, no vas a tener respaldo de Dios. Y si tú no tienes respaldo de Dios, tu vida es nada. Tu futuro es incierto. Tu futuro no ves nada. Por más que trabajes, por más que quieras imitar, quieres hacer tu sueño, quieras hacer por ejemplo, un castillo, quieres hacer muchas cosas, no van a llegarse a realizar. ¿Por qué? Porque no tienes ese respaldo de Dios, porque estás haciendo lo contrario a lo que Dios te está diciendo, no lo hagas. Espera mi tiempo, todo está en mi tiempo. Dice la Biblia que todo en el tiempo de Dios es hermoso. Y si Dios te dice, todo en el tiempo mío es hermoso, es esperar el momento y el tiempo de Dios para que Dios desate todo lo que Él tiene sobre nosotros. ¿Cómo vamos a lograr eso? Con principios bíblicos de la obediencia. Si tú no te sometes a una obediencia con Dios conforme a la palabra, no vas a hacer nada. Mucha gente queda muerto, sus deseos, sus sueños. Muchos creyentes, muchas personas quedan desahuciadas, le llamo yo, por su psicología, cómo quieren ver la iglesia del Señor. Quieren llegar a la iglesia a mandarse ellos mismos. Quieren llegar a la iglesia a mandar al pastor. Quieren llegar a la iglesia a dar ellos órdenes. Y eso nos dice en la palabra de Dios, que una oveja o un discípulo se va a levantar contra la autoridad de Dios. Porque dice la Biblia, someteos a la autoridad puesta por Dios, superiores. Sométase toda autoridad, toda persona a la autoridad superiores puesta por Dios en la tierra. Hay superiores sobre ti, hay superiores, son los pastores, son los siervos de Dios, son los 5 ministerios que Dios tiene predestinados ahí en Efesios. O sea, ahí los habla Dios. Entonces, ¿por qué la gente es tan ciega y tan ignorante que le gusta recibir los látigos del enemigo? Porque cuando tú no haces caso, te mete el diablo se te mete todo. Y entonces el diablo no tiene corazón, él no piensa cómo te va a lastimar. Él solo quiere reírse de ti, burlarse de ti. Por eso muchos hombres terminan en burla, muchas mujeres terminan en burla, muchas personas andan en burlas. Se burlan porque no hay un testimonio bueno de ti. ¿Por qué? Porque no quieres obedecer a Dios. Ahora la gente está sufriendo muchas cosas neuróticas, gente con problemas de neuróticos que no quieren sujetarse, enojados,
en la iglesia, que quieren ser ellos los pastores, mucha gente pidiendo, o sea, psicológicamente enfermas de la mente, que oyendo la palabra no la ponen en vida, no la ponen. La Biblia dice que Dios hoy quiere hacedores, no oidores de la palabra. ¿Para qué te quiere Dios tenerte aquí como un otro más en la iglesia si no ves tu futuro? ¿Ah? ¿De qué te sirve que te veas quedando como la higuera, sin frutos? La higuera habla, bien bonita esa parábola. Vámonos acá al libro, al Evangelio según San Mateo. Vamos a leer esto en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a dar principio a esta enseñanza, porque a mí se me dio una orden que tengo que salir luego del servicio. Y uno tiene que llevar las reglas como te las dan. O sea, pues no mandarlo nosotros mismos. Entonces habla acá la palabra del Señor, ¿verdad? La higuera. Vamos a sacarla de este versículo, capítulo 13 es, versículo 9. Dice, un hombre, versículo 6, un hombre dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar frutos en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, aquí dice, hace 3 años que vengo y busco frutos en esta higuera y no le hallo. Córtala, apártala, córtala, apártala. Córtala, dice, ¿para qué? ¿Para qué? Me puede decir que esta Biblia no está muy bien. Para que la tierra sea fértil. Bueno, la Biblia nos habla acá de una persona no productiva. Discúlpeme, la Biblia no está muy bien la mía. Y vamos viendo que las personas existen así en la iglesia, inútiles. Personas inútiles que no dan fruto. Oigan bien lo que habla, son 3 años. 3 años que esta persona no había dado fruto. Este viñador que Dios siembra, cuando usted viene a buscar la casa de Dios, a reconciliarse, a aceptar a Dios, a Jesucristo como su Señor y su Salvador, usted viene a tener un pacto con Él. El pacto divino entre Dios y el hombre se produce cuando usted viene a buscar a Jesús. Por eso le digo, si usted no sabe por qué usted busca a Jesús y cree que una iglesia es para venir a hacer hermandad, a jugar con el evangelio, es mejor que ni se determine buscar una iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque no es bueno venir a jugar con la palabra del Señor. No es bueno, porque aquí dice la palabra de Dios que hacía 3 años que este viñador había sembrado una higuera. Vino él a los 3 años a buscar frutos y no le encontró. Entonces dijo, córtala. ¿Cuántas personas no se quedan en ese estímulo? Cortados sus bendiciones, cortados sus propósitos, sus sueños, porque no sirven para nada. O sea, son personas que escuchan la palabra y como dice ahí, como lo dije, que escuchan pero no la viven. Viven sus propios destinos, sus propios caprichos, sus propias iras, sus propios enojos. Y eso no va conforme a la palabra del Señor. Porque cuando nosotros determinamos obedecer la palabra de Dios, entramos en un nivel más alto, un conocimiento más profundo, que conocemos a Dios profundamente. Y si tú conoces a Dios profundamente, vas a determinarte a ser una persona diferente a los demás. Vas a brillar en todo lado, vas a brillar tu casa, tu hogar, porque ahí comienza el principio bíblico, comienza en la familia. Después de la familia comienza en la iglesia,
porque lo que está en tu familia lo llevas a la iglesia. Si eres una persona sumisa, obediente, vas a llevar esos principios a la iglesia. Vas a respetar las leyes de Dios, vas a respetar las autoridades, vas a respetar a los siervos, vas a respetarte tú mismo dentro de la iglesia. Entonces es donde vamos a dar frutos. Pero cuando Dios ve que no da fruto, entonces Él da una determinada orden y dice, córtenlo, corten esa higuera. Y vamos allá en el libro allá de los profetas, donde dijo que el hacha está puesto al tronco del árbol. Árbol que no da fruto será cortado. Entonces habla de muchos cortes la palabra del Señor. ¿Por qué habla todo eso? Porque a veces a Dios está en el cielo y nosotros en la tierra para ser discípulos, ovejas de Él. Por eso dijo el Señor, mi oveja oye mi voz y me sigue. Si tú no eres oveja, no sigues a Dios. Entonces, ¿qué es lo contrario de otra oveja? ¿Qué es? Es un cabro. Un cabro, una cabra no escucha a Dios y vive en los peñaderos. ¿Qué es peñadero? En la pobreza. En las pobrezas. Vives dependiendo de otros, vives comiendo de otros, te mantienen con un salario de limosnero, porque hasta ahí es tu bendición. No hay gente, no ha llegado a entender la magnitud de una bendición de Dios grande. Dios es un Dios grande y poderoso para llevarte a un nivel sobrenatural grande, en bendición, totalmente en bendición. Bendición que quiere decir que aprendes un trabajo específicamente dado por Él. Ya no eres esclavo de gente mundana, que le vas a trabajar a los mundanos, porque Dios te sacó de Egipto para que le trabajes a Él. ¿Sí me entiendes? Cuando tú te llamas, pero si estás esclavizado con naciones, con personas que no conocen a Dios y obedecen más allá, entonces no tienes nada que ver con la Biblia del Señor, con la palabra de Dios, y te torna a ser una higuera seca. No hay frutos en ti. No sabes hablar, no sabes pensar, no sabes dirigirte, no sabes determinar, no sabes dar una opinión, no sabes nada. ¿Por qué? Porque no has sabido ser una persona obediente a la palabra del Señor. Y muchas personas se quedan en ese camino. Mire, el pueblo de Israel, tenemos un ejemplo grande en el pueblo de Israel. La gente que le faltó el respeto a Moisés en el caminar, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y que Dios le dio la misión de llevarlo a la tierra prometida, que fluye leche y miel. ¿Qué hacía ese pueblo en todo caminar? Blasfemaba de lo de Dios, blasfemaba de Moisés, hablaba a las espaldas de Moisés, conspiraba contra Moisés. ¿Qué finalización tuvo ese pueblo? Murió. Dice que a medio camino Dios se cansó, porque Dios se cansa y te abre la tierra. Dios le dijo a Moisés, mira, pone una línea, el que esté contigo que pase a este lado, y el que no va a quedar allá. Y ahí quedaron los malos, la gente desobediente, la gente soberbia, la gente envanecida, la gente que quiere vivir su propia vida, dirigirse con sus propios pensamientos. Y no es así. Hay alguien que te tiene que gobernar, y ese es Dios. Y si tú no te dejas gobernar por Dios, te va a gobernar el diablo, pero el diablo sí te va a dar palos. El diablo te va a poner en vergüenza, el diablo te va a poner en la cama, el diablo te va a poner enfermo, el diablo te va a quitar la bendición de Dios y te va a dar miseria, porque el diablo no está contento por lo que has hecho en años con Dios. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Y mucha gente se enreda en eso. La parábola de la higuera simboliza a la gente que no da frutos. 3 años tú en la iglesia y no tienes ni un hermano a la par tuya, ni una columna que digas, este es mi certificado, este es mi sello. Entonces ya eres una persona que no da fruto, una higuera quemada, una higuera muerta, que andes cargando muebles, que andes cargando cama, que andes cargando acá, que laves los pies de lo que sea, pero ante Dios ya no tienes nada, porque no has dado nada. 3 años te da Dios para que tú te multipliques en familia. 3 años te da Dios para que tú seas una persona diferente, una higuera que da fruto. Chanda, rama, canda, lava y se llama. Dice que él fue y vio y no halló fruto. ¿Por qué? Por el orgullo, por la altivez, por la desobediencia.
Dios te está diciendo no te vayas por este camino, allá está, necio la persona, necia. Entonces te va a dar palo el diablo, te va a poner más en vergüenza, te va a cargar ahí cargándote como un harapo, como un gigolo, como un muñeco de esos que lo menean para todos lados. Así te menea el mundo. El mundo te trae con antojitos, con labias, con lisonjenta al mundo, pero el mundo no te sabe a dónde te lleva, a traiciones, a destrucciones, a vergüenza, porque eso es lo que te ofrece el mundo. Mira un hombre borracho cómo se ve tomado, ebrio en las calles, da vergüenza. Un hombre mujerero da vergüenza, porque a veces el hombre no tiene ni para darle de comer a la mujer de la casa, ni le da ni 5, pero sí tiene ojos para andar agarrando a otra mujer en la calle. ¿Sí me entienden? Y son hombres vergonzosos, que no tienen conciencia de Dios. Y esos hay muchos en las iglesias. Muchas personas viviendo doble vida. Doble vida, ¿cómo es la doble vida? Que en la iglesia y delante de las personas son una, pero atrás son otras. Y solamente Dios, el Espíritu Santo, es el que te conoce y conoce a las personas. Y es el que da testimonio de nosotros delante de todos los demás. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta la desobediencia, ni el engaño ni la mentira. Porque el Espíritu Santo glorioso para eso nos santifica cada día que venimos a la iglesia. Qué tremendo es que te vengas a santificar en la noche, en el día, en la mañana, ores en la mañana, en el día, y después caigas algo así, como algo que se derrumba a los pies de Satanás. ¿Solo por qué? Porque no tienes principios bíblicos. Te vas a secar. Unos ya están secos, otros pueden secarse y no dar fruto. Qué tremendo que no da fruto. Qué tremendo que te cases y ni hijos puedas tener tu esposa. Todo eso es secamiento. No te das hijos, Dios. No te da descendencia. Porque eres una higuera seca. No puedes tener ese fruto en tus brazos. Porque no le has sabido entender a Él. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Ahí en el libro de Ezequiel habla cuando Dios le habló al profeta Ezequiel, que le dijo, come el libro, cómetelo. Pero Dios no le habló, cómete ese libro a mordidas, no. Hay gente que se come, lo vamos a comer. La Biblia, no. Comer quiere decir que te absorba la palabra de Dios para que en aquel día cuando vayas a evangelizar, vayas a las calles a hablar de Dios, puedas darle buena palabra a los que van a escuchar de ti, de Dios allá afuera. Tienes que absorber el libro santo de Dios para tener capacidad de hablar allá afuera, para poder dar un mensaje. Tienes que aprender eso. Entonces por eso dice ahí, tenemos que absorberlo, le dijo Dios a Ezequiel, absorbe, cómete el libro, cómetelo. Dios te dice, cómete la palabra, la Biblia, estúdiala, vívela, cómela, no solo te pongas a leerla y digas, ay, ya me sé esto, peor es que lo estás leyendo y no lo llevas a cabo. La higuera no tuvo frutos. Es no tener frutos, es no tener descendencia. No puedes tener descendencia. A veces que hay mujeres que no tienen, en las iglesias no pueden tener hijos, es porque son higueras secas. Son higueras secas, no han dado fruto por 3 años. Dios les ha hablado a tiempos atrás que el creyente son 3 años para que dé frutos. Si ya te pasaste de 3 años, ya estás muerto, estás seco. Nada se te va, nada se te da. Apenas te da Dios lo de tu casa, lo de tu comida. Es la misericordia de Dios para el ser humano, por el pacto bendito que hemos hecho. Pero más de lo que Él tiene, no te lo puede dar el Señor. ¿Por qué? Porque no has sido una persona sometida a Él. No has sido una persona que ha sabido entender el propósito bendito de Dios. Y una de las cosas más ridículas que tiene el pueblo de Dios es la falta de obediencia. Vienen a la iglesia y quieren moverse como ellos quieren caminar como ellos quieren hablar como ellos quieren, y no es así. En la iglesia, como en todo lugar, hay reglas, hay sistema. El gobierno tiene su sistema, Dios tiene su sistema. ¿Y cuál es el sistema de Dios? Esto. Si este sistema tú no lo vives y lo lees como loco, como loca, ahí te está llenando la palabra y no la vives, peor condenación habrá.
Porque estás viendo que dice no lo hagas y lo estás haciendo. ¿Mm? Eso es así. La higuera dijo, no, esta no tiene fruta. Le di 3 años. No lo hizo. Pasó, le dio hambre. Imagínate, hambre. ¿Quién es el dueño de las almas? ¿Qué es lo que dijo Jesucristo? Mi comida y bebida, ¿qué es? Hacer la voluntad de mi Padre. Comer almas. Comer alma. El ministerio de Jesucristo era nomás hacer la voluntad de mi Padre. Por eso un primer mensaje dijo, arrepentíos. Él vino a aplicar el arrepentimiento, la búsqueda de las almas, el evangelismo, llevando y mostrándole a la iglesia un evangelismo para que la iglesia salga y se produzca y pueda organizarse y salir a las calles a impartir la palabra y poder multiplicarse. Por eso Jesús dijo, arrepentió. No vino de la noche a la mañana echar fuera demonios, no. Jesús vino y dijo, arrepentió porque el reino de los cielos está cerca. ¿Cuál fue el primer entrada del mensaje de Dios? El arrepentimiento, el convertimiento, para que puedas tener allá. ¿Qué fue la orden que le dio a Ezequiel? Cómete ese libro, cómete el rollo cómetelo, disfrútalo. Porque así cuando vas allá afuera no tienes esa mente atrasada, reprobada, que andas necesitando un psicólogo, sino que tienes esa mente llena de la palabra de Dios. Para que cuando allá te pregunte o te viene un problema, tú le puedas dar al problema la palabra bendita de Dios. Entonces tenemos que aprender, iglesia amada, a ser gente obediente, gente verdaderamente trabajadora en el área de Dios. Si vienes a una iglesia, como te vuelva evangélica, vienes a trabajar. No es otra cosa que a sentarte y a servir de estorbo. A sentarte y a servir ahí como un viñedo viejo ahí añejo sin dar fruto. Estás muerto. Estás ya cortado. ¿Sí me entiendes? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y mucha gente, yo observo gente en mi vida que he tenido mis años pastoreando la iglesia del Señor. En estos 22 años que llevo pastoreando la iglesia del Señor y en tiempo también que Dios me da palabra profética para la iglesia, para ciertas personas, me he fijado una cosa, que la gente decae porque en el grupo, en la iglesia está la cizaña y está el trigo. Está el trigo y está la cizaña. Entonces, viéndolo que a veces el trigo va caminando bien, va caminando, va trabajando, va avanzando. Pero ya viene una cizaña en la misma iglesia y te pone en contra los proyectos, la visión de Dios. Viene el trigo insensato, el trigo simple, el que no tiene palabra en la mente y se cree de lo que la cizaña le está diciendo. Ahí cae redondito. Oh, sí es cierto. Mira que ahí te están jodiendo, ahí te están fregando, ahí te están amolando. Porque si habla la cizaña no va a ver que habla santo. La cizaña habla cosas malas. Porque viene derribado de la serpiente. La cizaña viene derribado de la serpiente antigua, la gente chismosa. ¿Sí me entiendes? La gente ponedora de división. Por eso la Biblia Dios nos aconseja, dice que el hermano que pone división en medio de la iglesia es abominación delante de Dios. Entonces, ¿por qué cae el hermano simple de la iglesia? ¿Por qué cae esa persona simple en la iglesia a ponerse en contra de la visión de la iglesia, a ponerse en contra de los proyectos de Dios, a ponerse en contra de los pastores o en contra del mismo pueblo? ¿Por qué? Por simpleza. Porque no ha comido el rollo de la palabra de Dios. No ha comido la Biblia para él mismo, para ella misma, para saberse defender en el momento donde te va a ser atacada la cizaña. Tienes palabra para reprenderla y vencerla en el nombre de Jesús. Cuando allá afuera hay un problema y ves a alguien que está sufriendo, tiene alguna ausencia de Dios, que no es cristiano, tú vas y le siembras la palabra de Dios y esa gente viene a los pies de Dios porque le estás hablando vida, estás dando soplo de vida a esa persona. No vas con tus palabras propias, porque muchos salen a la calle a hablar lo que se les viene a la incoherencia, le llamo yo. La incoherencia, que se les viene lo que quieren hablar en la mente. No, es que si tú le hablas la palabra de Dios a la gente, Dios es poderoso para limpiarlos, quitarles toda maldad del mundo y las cosas que los tienen atados y hacerlos libres y venir al camino del Señor. Denle fuerte ese aplauso al Señor. La obediencia es algo muy lindo, muy delicado.
Dios me dijo esta mañana, háblale al pueblo de la obediencia porque son tan desobedientes. Hay un pueblo desobediente en este tiempo. Pero desobediente que prefieren vivir una vida agónica, una vida frustrada, una vida vergonzosa, que prefiere ser payaso de otra gente y no tener una estabilidad en Dios, una fe en Dios, una obediencia, porque la obediencia te va a hacer producir una fe grande. Cuando no tienes fe, no hay obediencia. Pero dice, no tanto que he orado, y pues he orado y no veo las cosas, porque no has obedecido. Entonces, ¿cómo vas a ver las cosas si no obedeces? ¿Cómo te vas a realizar si no obedeces? Y el ejemplo está bien terrible en ayer. Quedas cortado. O sea, ya no hay bendición para tu vida, ni descendencia. Se va yendo todo. Hay veces que hay gente muere sola, sin hijos, sin hijas, sin parentela, porque Dios te corta todo. Porque ya Dios se cansó de hablarte de una y mil maneras. Y cuando Dios se cansa, iglesia, es como cuando nosotros nos cansamos de hacer algo y estamos hablando y le estamos diciendo al hijo o a la hija, mira, no lo hagas. Y la hija está imprudentemente, el hijo está imprudentemente, no lo hagas. Le dices a tu mujer, no lo hagas, y tu mujer está yéndose a lo mismo. Le dices a tu esposo, no lo hagas, y tu esposo se está yendo por el mismo camino. Quieres enderezar, quieres aconsejar a un familiar y dices, mira, no lo hagas, y el familiar se va por el mismo camino. Te llegas a cansar, a hartarte. Amén. Te dan un consejo y dices, bueno, que se vaya a dar el ator. Sí, que se vaya a dar. Sí. Así mismo Dios. Que te revuelque el enemigo. Y Dios viene y te suelta. Sí, y cuando te suelta Dios, estás nada. Porque no hay nadie que te detenga. No hay nadie que te levante. No hay un brazo que te apoye en ti. No hay palabras de consuelo. No hay palabras que se acerquen a ti y te digan, pobrecito el hermano está pasando eso, porque la mano de Dios te azota. Y Él te tiene ahí. Y después ves que te humillas. Después ves que la gente se va humillando. Después ves que la gente se está restaurando. Y dice, no, es que fallé a Dios, tengo que restaurarme. Porque cuando estás en ese hoyo caído, ahí tienes que darte cuenta, mirar lo que has hecho. Lo que has hecho mal es como un libro, que empiezas a anotar tus notas malas que has hecho de no obedecer a Dios. Y cuando tú te das cuenta que has hecho eso y te empiezas a rectificarte, a enderezarte, a volverte a Dios, Dios dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Ahí entra la misericordia del Señor. Y te comienza a decir otra vez, pero ya no te tiene confianza. Es como cuando la mujer se va con otro hombre y tú la vuelves a agarrar. El hombre la tiene, pero ya no tiene confianza en ella. Es como cuando el hombre se engaña y te vas y ves a alguien que ya no le tienes confianza a esa persona. Pierdes la confianza totalmente, la pierdes. No pierdes el cariño y todo eso, pero ya no le tienes confianza, estás con el reloj tomándole la hora. Así es Dios con nosotros. Se pierde algo divino. Se corta un hilo virginal. Es un hilo virginal entre Dios y tú, entre el ser humano y la persona. Cuando hay un matrimonio, cuando hay una unión, es un hilo delicado que se ve. Y cuando ese hilo se corta, ya no se tiene confianza para nada. ¿Sí me entiendes? Así mismo Dios. Dios ya no tiene confianza. Y te está dejando que te conviertas, que te vuelvas. Ahora sí, cuando ya te caminas y te vas arrepintiendo y te vas convirtiendo. Y Dios va viendo que las cosas las tomas serio. Dios va viendo que las cosas que hiciste anteriormente ya las tomas serio, ya te has arrepentido. Verdaderamente has dejado esos malos caminos, esas malas determinaciones. Y dices, no, ya no lo voy a hacer yo a mi manera. Lo voy a hacer a la manera de Dios. Porque yo ya no puedo hacerla con mis propias fuerzas. Ya lo hice y yo fregué todo lo que estaba haciendo. Ahora voy a esperar el respaldo de Dios. Cuando Dios ya te ve en ese empoderamiento que tú has agarrado por el proceso que has caminado,
viene Dios por su gracia y misericordia y te vuelve a coger como hijo. ¿Sí me entienden? Y te vuelve a tomar. Dice, hijo o hija, estás haciendo lo bueno. Porque Dios te está evaluando. Dios te está evaluando cada paso que haces. Ya no te tiene confianza en ese proceso. Pero cuando ya te apoderas de algo grande y dices, no, ya tengo que ser verdaderamente un creyente fiel a la palabra. Tengo que obedecer la palabra. Tengo que ser obediente a la palabra. Tengo que caminar en la palabra. Tengo que dejar de echar mentiras. Tengo que dejar de hacerlo todo a escondida. Tengo que dejar de hacer las cosas a mi manera. Tengo que hacer las cosas como Dios dice. Ahí comienza la gracia bendita de Dios a bendecirte, a abrirte puertas, a darte ese aceite fresco, ese aceite de la unción. Y el ser humano se va levantando. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Donde el diablo lo ha puesto, porque la caída te la da el diablo. Como él fue aventado y caído de Jesucristo, él trae a los hombres a caerse abajo, a que se estrellen abajo en la tierra. Allá el hombre que no entiende y no se levanta. Amén. El hombre que es mujerero tiene que aprender, y está en la iglesia, tiene que aprender que la Biblia dice que el hombre tiene que ser marido de una sola mujer. Porque si no prostituyes la palabra, hay hombres que dicen, yo soy mujerero, a mí me gusta la mujer, y congregándose en las iglesias, sin darte cuenta, estás prostituyendo la palabra de Dios. Así estés solo, así estés soltero, porque Dios no dice mujeres. Dios no habla públicamente, prudamente en su país. Dice, el hombre tiene que casarse con una mujer y quedarse con ella. La mujer tiene que ser mujer de un solo hombre. Esas mujeres que dicen, no, pues yo tengo mi amante y quiero otro, para mí, eso están adulterando la palabra. Y es la palabra de Dios contra las acechanzas del diablo. La mentira del diablo. Que quieren que a ley los traguemos la mentira, que porque ellos quieren andar con dos hombres, con dos mujeres. No, a la Biblia dice marido de una sola mujer. Mujer de un solo hombre. El hombre, el joven, en vez de que se queme, que se case, dice la palabra de Dios. Pues dice que se case con una, no con dos. Cuando andamos en esos turnos, en esas mentalidades, amén, que necesitamos la psicología de Dios, ir a la palabra. Esa es la psicología más psicológica grande, es la palabra bendita del Señor. Cómete ese libro, le dijo Dios a Ezequiel, cómetelo, digiérelo. La gente cabezona que anda caminando como que son zombies y sin la Biblia en la mente. Allá viene el diablo y les manda las tentaciones y caen redonditos a las tentaciones. Después quieren venir a hacerse santos a la iglesia, a tocar instrumentos santos de Dios. Solo porque, no, porque acá no está la profeta, pero está Dios. Está el Espíritu Santo que te descubre todo de frente y te lo dice de frente. Porque Dios habla de frente. Dios confronta a su gente. Serás una higuera cortada, sin descendencia, no mirarás hijos, no mirarás descendencia. Nunca tus negocios se prosperarán. Nunca te irá bien en la vida si no le das un retorno a la vida y verdaderamente cumples la palabra de Dios. El gobierno tiene sistemas que nos dicen. Las autoridades tienen un sistema que nos dicen. Los jueces tienen un sistema que te explican. Te lo dicen, te lo dictan. Las escuelas tienen sistemas que se lo dictan a sus estudiantes. Las instituciones, los colegios, las universidades, todas las compañías tienen sistema. Y todos los respetamos. Pero lo de Dios queremos jugar. Y es el que tenemos que respetar más que todas las cosas. Respetar el sistema de Dios. Porque la Biblia dice que sin Dios el hombre no puede recibir nada. La Biblia dice que nada puede recibir el hombre si no se le sea dado del cielo. Si quedas bien con el sistema de tus patrones y estás quedando mal con el sistema de Dios, Dios mismo te seca. Amén, así es. Si estás quedando bien con el sistema de
compañías del gobierno o de las escuelas o de los colegios o de cualquier sistema que estás metiéndote, pero ves el sistema de Dios, no lo respetas. Dios seca y corta. Le digo que se seque esta higuera y que jamás dé frutos. Y en otra palabra dice que en este año no dé frutos. Entonces estamos viendo que Dios tiene palabra cuando lo llegamos a alcanzar. Y todo ser humano se cansa. No vamos a decir, ay, Dios es un Dios malo. No, Dios no es malo. Dios es el Padre más responsable de toda su generación. El Padre más responsable, más amoroso, más soportador de nosotros. Que nosotros no soportamos al hermanito y la hermanita de la iglesia. No soportamos los malos ojos del hermanito ni de la hermanita. Dios nos soporta miles y miles de cosas a nosotros. Y cuando Dios ya los castiga, merecedores del castigo somos. Y no los castiga Dios, se levanta la palabra contra nosotros. Porque la palabra es viva y eficaz. Y más cortante que una espada de doble filo, dice la palabra del Señor. Yo no me afío con la gente que me hace daño porque yo sé que Dios es un Dios de venganza. Yo no voy a hacer venganza porque dice, deja a mí la venganza. Si usted hace venganza o se pone a pelear con sus propias manos y con su propia boca, jamás mirará una victoria en su vida de Dios. Porque usted está peleando con sus propias fuerzas. Usted está gritando con su propia boca. Pero cuando usted deja que Dios obre en esa persona, en esa familia, en esa nación, en ese sistema, en ese lugar, Dios mismo le da la victoria. Escrito está en la palabra, mantente quieto y mira cómo te voy a dar la salvación y la victoria de todo lo que te está pasando. Pero cuando el pueblo conoce lo que es obediencia, para ser partícipe de todo este sistema de Dios, el requisito, el ingrediente tiene que ser la obediencia. La obediencia. Si no hay obediencia, por más que mires promesas en la Biblia dadas por Dios, no te van a llegar a realizarse en tu vida. Porque tienes doble andar, doble pensar, doble caminar. Ay, es que vengo cansado y quiero una mujercita. Te vas a meter donde dice la Biblia las prostitutas. Dice la Biblia, el que se une a una prostituta, demonios de prostitutos agarra, de prostitución. Allá andan los creyentes falsos, los creyentes sinvergüenza, los creyentes que no tienen a Cristo en su corazón, buscando quien les quite el deseo sexual. A veces, ay, que vengo cansado, tan calenturiento, voy a irme con una prostituta. Estás prostituyéndote la palabra del Señor. Escrito está en la palabra que el que se une a una prostituta, demonios, el mismo espíritu de la prostituta anda en esa persona. Por lo tanto, te ha hecho bobo, te ha hecho sin cerebro, te ha hecho lo que andas, todo bobo, todo deprimido, todo sin sanando, todo nada, todo no trae sabiduría. Y nada te sale bien. Por más que digas, nada te sale bien. Porque Dios no va a levantar a gente que no honra su palabra. Dice que el que honra su palabra, honra merece. El que no honra su palabra, destrucción merece. Esa es la ley de Jehová. Y no trae nada de contentimiento ni nada. Dios no puede ser burlado, iglesia. Sino este remanente que andan como cabros de una iglesia en otra iglesia, que aquí le daña aquí el pastor lo quiere poner recto en una iglesia, el pastor viene y le corrige, ay, ya no me gustó como me habló el pastor, me voy para otra iglesia. Son cabros, son personas sin Dios, son personas que no conocen a Dios, son personas que andan buscando que le den su palmadita, que le den su amorcito, porque no les ha nacido Cristo en su corazón. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Esos hombres que les gusta andar con dos mujeres y que tal vez en su iglesia los están insultando y van a buscar pastores con sentimiento igual que ellos, porque tienen la pastorcita ahí, pero tienen su hermanita ahí que les da masajito, que le llevan su cafecito, y que la secretaria de la iglesia. Esos pastores no corrigen ningún pecado de doble
de adulterio en sus iglesias, porque ellos andan igual. Pero ahí se queda esa gente. ¿Por qué? Porque les apachan el pecado, les aplastan el pecado, les esconden el pecado. Ahí está el pastorcito hermanito, un tremendo, da diezmo, que manda ofrenda. Tranquilícese, hermano, usted va en gloria, va en victoria, y el gran pecado se lo trae el pastor y se lo da al hermano de la iglesia. El hermano anda contento, pero más no sabe que ya anda fuera del circuito de Dios, fuera del sistema de Dios, porque Dios es santo y 3 veces santo. Denle fuerte ese aplauso al Señor. Así que en esta tarde llévese a su casa esa parte que le va a traer mucha bendición a su vida y despertar a usted. La obediencia. La obediencia quiero más que sacrificio. Gente que no es obediente, le cuesta vivir un evangelio. Gente caprichuda, gente resentida, gente que quiere vivir a su manera, gente irrespetuosa, gente que por ahí anda dando que hablar, pero en la iglesia son santos. Eso no es así de Dios. Tenemos que aprender a ser personas libres de expresión, con una generación limpia, no una generación sucia. Y recuerde el tema de ahora, la higuera que no dio fruto, la higuera maldita. A veces estamos malditos ya, y a veces no lo damos cuenta. Mucha gente anda así en los caminos, mucha gente ha jugado con Dios, y mucha gente le ha pasado esa maldición. Y ahí son como estadísticas en la iglesia, pero ya no dan frutos para nada. Y ni en sus vidas dan frutos. Viven como animales, viven como ahí con sus porquerías, no se dan cuenta del área donde viven, no se dan cuenta cómo viven, porque ya están malditos, porque no han sido obedientes al principio y propósitos y decretos de Dios en la vida. Y andan comiendo de mano en mano. No son libres de sus propias bendiciones, porque no ha habido nada bueno en esas personas. Miles de iglesias, miles de personas caminan en ese caminar. Personas que ataviadas con mantos y desobedientes, pero una desobediencia fuerte a la palabra de Dios. Irrespetuosos a los siervos de Dios. Personas que danzan, personas que hablan lengua, pero solo saben hacer eso, pero no saben obedecer a Dios. No saben someterse a sus principios. No saben caminar con una transparencia en ellos. Son gentes de doble pensamiento, como habla la palabra. De doble pensar, que se ven al espejo y ahí se ven unos, pero dando la vuelta ya no son ellos. Y andan ataviados, a los hombres andan ataviados con manga larga, con grandes trajes, ahí presentando, ay, yo soy un gran siervo de Dios, una gran sierva de Dios, yo hablo lengua, no. Estás viviendo la palabra, estás caminando, le estás dando a tu pueblo la palabra verdadera, o solo lo estás llevando a un engaño. De eso hay muchos en este tiempo, iglesia. Levántate y despierta. Cuando Dios te hable, tienes que seguir al pie de la letra todo lo que Dios te diga. Sin pensar, sin maquinar, porque dice la Biblia en hebreo, como lo leímos el día jueves, que ante Dios no hay nada oculto. Todo está puesto delante de los ojos de Dios para aquel que lo va a pedir cuentas. Si hay una cuenta que te va a pedir Dios, te va a pedir cuentas. Te está pidiendo cuentas porque ya estás secado. Porque ya no tienes familia. Porque ya no tienes hijos. El verdadero evangelio, el verdadero creyente, vive el principio bíblico. Te dice Dios, eso es verde. Ajá, Señor. Eso es verde, Señor. Dice Dios, mira, aquello es blanco. Ajá, aunque sea de otro color. Sí, Señor, eso es blanco. No lo entiendo, Señor. Pero como tú hablas misterios, yo no lo entiendo. Pero al final sé que si yo voy
contigo en un sentido de obediencia, al final voy a entender lo que me estás diciendo ahora y voy a recibir la revelación en el futuro. Pero cuando Dios te dice eso es negro, no, eso es verde. Eso es azul, no, eso es rojo. Cuando te pones a contender con el Espíritu de Dios y llamas a ir al Espíritu, tienes un futuro indesierto. No sabes ni para dónde vas ni de dónde vienes. Y siempre estás dependiendo de otras personas. Nosotros dependemos de Dios. Porque hemos entendido que si Él dice que es blanco, yo tengo que decir que es blanco. He entendido que si Él dice, estate sentada ahí, me voy a estar sentada todo el tiempo. Si Él me dice, mantenerte en esa área, tenemos que mantenernos en ese área. No moverlos de ese mandato que Dios te está dando. No a nuestra manera. Si no vamos a terminar mendigos, marionetas del diablo. Y qué vergüenza que tengan un testimonio que llame vergüenza. No eres respetado. No hay un respeto en ti. Ese es el consejo de esta tarde que Dios me hizo dar. Si usted lo entendió, gloria a Dios. Espero que lo tome y lo viva. Y sea hacedor, no solamente oidor de la palabra del Señor. Porque si no vas a estar bebiendo la misma agua de tu cisterna, el mismo dolor. Vas a beber el fruto de tu misma desobediencia. De tu misma desobediencia, enfermedades, burlas, pobreza, esterilidad en tu casa. Te puedes casar, tu mujer sale sin que no te dé descendencia porque ya eres un higuera maldito. Y vas a ser un hombre o una mujer desafortunada en tu futuro. ¿Por qué? Porque no entendiste desde un principio someterte a Dios y a las autoridades superiores puestas por Dios en la tierra. Así sea tu hermano, tu padre, tu mujer, tu mamá, tienes que ser sometido a las autoridades. Porque de ellas hablan en la Biblia. No hablan de una familia. Dice la palabra de Dios, mi padre y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Esos son mi padre y mi hermano. Esos son mis hermanos. Esa es mi familia. Los que hacen la voluntad de mi padre. Pero si tienes familia zángana, prostituta, borrachos. Si tienes familia que nada quiere que ver con Dios, falsos creyentes, y vos te llevas con ellos, tendrás el mismo destino de ellos. Higueras secas. Y el tronco, dice la Biblia, el hacha está puesta en el árbol, en el tronco del árbol. Y árbol que no da fruto será cortado y echado. Miles y miles de cristianos están cayendo en la garra del mal. Miles, millones. Eso ya son higueras secas. Por más que hablen de Dios, por más, no están llevando a cabo la palabra bendita del Señor. No van a las calles y predican la palabra. No, en los trabajos se avergüenzan de Dios. No dan testimonio que son hijos de Dios. Y millones de gente están en eso. Dios me habló que viene la segunda pandemia, peste destructora. Y esa va a atacar, se va a meter en todas esas casas de toda esa iglesia impía, desobediente, que ha caminado a la manera de ellos, no a la manera de la cual está escrito este libro santo, está escrito prescrito de leyes de Dios, del sistema de Dios. Esa peste va a arrear con gente que no ha hecho nada en las iglesias. Y con el mundo que se esté yendo más a extremos, perdido. Dios me habló que viene esa peste.
Y pronto lo vamos a ver. Van a haber llantos, van a haber tristeza, van a haber miedo, dolor y luto. Porque cuando Jehová habla y le revela a sus siervos, los profetas, es porque va a acontecer. Sí, amén. Así es. Y Dios me dijo, háblalo, para que la iglesia escuche y se arrepienta y vuelva a mí. Y se aleje de sus malos caminos. Porque han prostituido mi palabra. En diferentes sistemas la han prostituido. Y el mundo prostituye mi palabra abortando, haciendo los abortos. Haciendo pactos con el enemigo, haciendo pactos con la muerte. Ha prostituido la palabra. Por eso vengo con la segunda peste. Y esa va a ser más fuerte que el coronavirus. Si Dios fue misericordioso en esta que pasó del 2020, en esta que vamos a recibir va a ser fuerte. Porque vimos y no queremos obedecer. Estamos como el pueblo de Israel primero. Miraban los milagros de Dios que hacía Dios a través de la vara de Moisés. Y nunca se obedeció. Entonces Dios se cansó, abrió la tierra y los tragó a todos. Eso es lo que viene, iglesia amada del siglo XXI. Viene la peste destructora. Y aunque leamos el Salmo, ay, Dios nos librará de la peste destructora. Conviértete a Dios y obedece la palabra. Conviértete a Dios, aunque esté ahí, ay, que poniendo la sangre de Cristo en las puertas, en las ventanas. Nuestra sangre no tiene poder si no hay obediencia. Amén. La sangre de Cristo se mueve cuando hay obediencia. Sí, porque los volvemos bien receptores de la palabra. Cuando entramos, mire, empezamos a ver la peste adentro de nuestra casa. Empezamos, ay Dios mío, ay, no, la peste destructora no entrará a mi casa. Empezamos a mandar las redes sociales, no se aflija que la peste destructora, la palabra es viva. Y la palabra toma vida en las personas obedientes, en un pueblo obediente, en una iglesia obediente, en una nación obediente. Toma vida la palabra. No la vamos a recitar, la palabra no se recita. La palabra tiene vida y así como se envía, esa palabra regresa con ese fruto. Hace lo que Dios le dice a esa palabra que haga, esa palabra lo tiene que hacer. Y viene la peste destructora. Viene esa plaga que no va a detener a toda gente impía en la iglesia, se le va a meter en las casas. Pastores, siervos, apóstoles, profetas que no han estado cimentados en la palabra del Señor, que han estado desobedeciendo la palabra del Señor. Pueblo de Dios, iglesias completas. Va a llegar esa pestilencia. Como profeta del Altísimo, Dios me levantó un día en la mañana, a las 3 de la mañana, afligida, y así como está llorando, así van a llorar. Así como te sientes miedo, así va a entrar el miedo fuerte. Yo sentí un miedo, un pavor, un miedo que nunca había sentido, que quería salir huyendo de mi casa y me quiero ir a mi iglesia, me quiero ir a la iglesia, siento miedo, Dios, no es el miedo, no es para ti. Es porque así te está haciendo un vaso de demostración. Te estoy haciendo sentir el miedo que viene. Que mucha gente impía va a sentir en ese entonces. Esas lágrimas que está llorando, pasé llorando en mi almohada, me fui a acostar y pasé llorando y llorando con un gran sentimiento. Así llorará el pueblo impío arrepintiéndose de sus pecados. Pero que va a ser demasiado tarde. Impíos que conociendo la palabra hacen lo malo y se ríen de Dios, más se va a reír de ellos. Dice que me reiré de vosotros, clamarán y no los escucharé, extenderán la mano y no les oiré. Porque Dios se cansó ya y esto viene pronto a esta tierra, y no solo a esta nación, a todas las naciones. Como vino el coronavirus, vendrá esa plaga destructora. Y Dios ha soltado el devorador para que se les meta en la casa a toda esa gente que no da el diezmo, toda esa gente que no pone en práctica la palabra del Señor.
Le va a comer todito, empresas, negocios, hijos, mujeres, matrimonio. Porque Dios se cansó, dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y que el Espíritu Santo nos ayuda a vivir la palabra. Y si tenemos el glorioso Espíritu Santo y andamos hablando lengua y andamos zapateando por todos lados y andamos meneándolos por todos lados, tenemos que tener obediencia. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso recibirá. Esa gente que quiere tantos consejos para irse enderezando, esos son los primeritos que les va a caer la peste destructora. Porque de muchos consejos no han hecho nada. Amén. Y siguen siendo la misma gente irresponsable de ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Y llorarán sus familias, llorarán sus casas, sentirán miedo y temor y pavor. Así dice el Señor. Así me usó Dios hace 3 días atrás. Me usó con esos sentimientos de llorar y ese miedo terrible. Ese es el miedo que se acerca, Yolanda. Y Dios dice, no hará nada a Jehová que no se le sea revelado a sus siervos los profetas. Así que si usted está ahí todavía con la mano en la quijada deteniéndose, pensando que no va a ser usted el elegido, más vale que regrese y deje de pecar. Amén. Deje de andar resentimiento, odiando, chismoseando, deje de andar con odio. El odio es extracto de la maldad satánica en el corazón del hombre. La envidia es extracto de la maldad satánica en el corazón del hombre y la mujer. La envidia. Solo el diablo tuvo envidia de Dios. El diablo quiso igualarse al Señor. Esa gente igualada que quiere andarse siendo igualado, esos tienen el mismo diablo en su corazón. Y supuestamente son creyentes, no son creyentes. Por eso dijo Jesús, arrepentido, porque el reino de los cielos se acerca. Se acerca. Dios está hablando a tiempo. Como profeta del Altísimo le presento esa palabra de Dios. Eso va a acontecer. Estas naciones temblarán, llorarán. Y toda esa gente que ha venido, que ha entrado a Estados Unidos, tiene un misterio porque han entrado. Y Dios nos reveló, se nos reveló al siervo, el profeta también. Pero no tenemos el permiso de revelarlo. Hasta en el tiempo que Dios nos dé el permiso de revelarlo, vamos a revelar el por qué. Hay multitudes de personas aquí, cubanas, venezolanos, de toda esa gente que ha entrado nueva. En el nombre de Jesús. Siempre es basado al libro santo de Dios. Así que comience a poner bien su vida con Cristo. Y no haga el mal, sino estará bebiendo de su misma agua, de su cisterna. Su cisterna. O lo manda Dios, o lo manda el sistema de Dios, o lo manda el sistema diabólico, satánico, que le maneja su mente. O lo maneja Dios, o lo maneja el sistema del mundo. En Dios estamos en Dios. Y para estar en Dios tenemos que verdaderamente liberarlos de las cosas del mundo. Amén. Padres prostituyendo hijos y madres prostituyendo hijas y hijos para vivir una vida light. Pero todo eso va a sacar. Dice que no hay nada oculto que no sea sacado a la luz. Y todo va a salir a la luz. Y esos padres y esa familia van a ir presos. Van a ir presos. Así dice el Señor. Van a ir presos. Porque aquí es contra la ley vender una menor de edad. O un menor de edad. Por lo menos le darán unos 22 años de cárcel a esa persona. Por vender hijas y hijos. Todo sale a la luz. Ante Dios no hay nada oculto. Gente a veces por tener dinero hacen sus fechorías. Pero allá Dios es testigo. Él ve todo y todo lo que Él tiene lo revela. Y no vamos a ser mercader de nuestros hijos, porque los hijos, dice la Biblia, son coronas en nuestras cabezas. Amén. Y si tú no tienes hijos a tu lado, es porque eres una higuera seca. Y si nunca vas a ver generación, es porque sos higuera seca. Ya te maldijo Dios.
Hay medicina para eso, profeta. Conviértete a Dios. Amén. Conviértete. Sí. El concepto de convertirte a Dios de corazón se quita todo mal, toda maldición, porque la maldición es vencida con la obediencia de Dios. Sí, amén. La maldición y la desobediencia es vencida con la obediencia hacia la palabra del Señor. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Hay una parábola que la quiero decir antes de irme, las cámaras, porque hay mucha gente al otro lado que está siendo inyectada por malas gentes, inyectadas destructoras de iglesia, dividores de iglesia, y son esas personas que no les gusta la corrección. Y Dios me hizo sentir y me dio una parábola. Me dijo que la gente insensata, la gente simple es dirigida a veces por los cangrejos, los puso como cangrejos. Usted sabe que hay cangrejos astutos que quieren salir solo ellos hacia arriba. Gente mala que solo ellos quieren trepar. Allá otro cangrejo arriba, para arriba, queriendo salir, y el cangrejo que está arriba lo quiere poner abajo en el suelo. Entonces ese cangrejo que va arriba es un cangrejo malo. ¿Sí me entiende? Entonces ese cangrejo, con que le ponga cosas en la mente al cangrejo bobo, lo vuelve a poner al suelo. O sea, el cangrejo se va levantando, el que no llama las intenciones, pero se encuentra con el cangrejo malo. Y empieza el cangrejo malo a ponerle ideas en la cabeza, cosas en la cabeza. Viene el cangrejo bobo y cae al suelo. Y la bendición que va empezando a tener, se vuelve a derrumbar al suelo. Y así está el cangrejo bobo. El cangrejo bobo es aquel que escucha todo. La persona que anda escuchando todo lo malo, de gente mala, de gente que no tiene conciencia para destruir una iglesia, para destruir unos pastores, para destruir una visión de Dios. Gente herida, gente que está mal porque se le ha corregido. Entonces viene el cangrejo bobo y escucha todo, verá. Entonces viene este cangrejo bobo y cae al suelo, porque Dios no lo levanta jamás. Mientras tú vienes de falta de respeto a una autoridad, no te levanta Dios lo que te está dando. Si Dios te está dando trabajo, te lo quita Dios. Si todo te está dando una compañía, te la quita Dios. Porque Dios no hace trato con gente insensata, con gente malcriada. Amén. Él no es malcriado. ¿Sí me entiende? Entonces viene este cangrejo astuto y él sigue adelante. Él ya picó, ya le llenó de cosas malas, de pensamientos, de palabras malas, de engaño a esta persona. Y así sucede en los hogares. Ahí está el cangrejo bobo creyéndole al primo, al hermano, a la mamá, al papá, las cosas del marido, del marido o de la mujer. Están poniendo en mal. Y aquel hombre está creyendo y se está encendiendo y se está encendiendo. Tanto que hasta se divorcia. Y queda ese hombre cangrejo bobo solo. Porque así lo quieren ver, solo. En una soledad. Y ahí está listo. Esa es una parábola que Dios me dio. Para que se la diga a usted como pueblo de Dios. Para que le escuche a mucha de gente que van a estar escuchando ahí. Déjese de ser un cangrejo bobo. Pasado a la palabra de Dios. El cangrejo bobo, aunque tenga esa expresión, es el trigo de Dios. Simple, que todo lo cree. Todo lo malo lo cree. Pero lo bueno no lo cree. Allá viene la cizaña, el cangrejo malo. Aquel que ha subido con deshonra, robando, salteando, manoseando, pero se ha ido para arriba. Ella quiere ver a este. A él le pone cosas. Ahí viene aquel cangrejo, cae y nunca se levanta. Porque este cangrejo tiene siquiera un poco de temor a Dios. Más aquel cangrejo ya no tiene temor a Dios. Entonces te hace caer al suelo. ¿Qué es el fin de esta parábola? Que nunca escuchemos gente que nos daña la mente y el corazón. Así sea tu propia familia, tu propia mujer, tu propio marido, tu propio hermano. Porque ahí es donde el diablo va a atacar. ¿Dónde le puso el enemigo a Jesús? En el ministerio que Jesús anduvo ahí. Uno de los 12 que lo traicionó. Quien comía con él en la mesa. Cuidado del que come contigo en la mesa. Cuidado del que mete el pan en el café tuyo. Yo me sé cuidar de esas personas. Tú cuídate.
de eso. En el nombre de Jesús. Gente que te hace, hola hermanito, hola Carlito, hola aquí Juancito, hola. Gente labiosa. Mejor que te lo dejen ir de frente, que te hablen de frente, que te corrijan de frente, que te digan toda la verdad de frente y no que anden usando palabras lisonjeras para engañarte. Despierta, iglesia del siglo XXI, para que recibas la bendición de Dios. Deja de escuchar los cangrejos malos, los cangrejos cizañosos, la cizaña que está metida en las iglesias del Señor, dirigidas por Satanás, para que quieren destruir la casa de Dios, la iglesia verdadera de Jesucristo. Te lo dice la boca de Dios, porque Dios conoce el corazón y los pensamientos del hombre. Dios es el que conoce todo. En el nombre de Jesús, denle fuerte ese aplauso. Bendito sea el Señor. Y hasta aquí mi tiempo ahí con el pueblo del Facebook. Amén. Que Dios bendiga a todos los que se congregaron, a mi familia también, que a veces siguen mis videos. Que Dios les bendiga de una manera sobrenatural, y a todos los que me siguen, ¿verdad?, en el ministerio Voz Profética en Acción. Bendiciones para todos y será hasta pronto, que Dios permita otra vez que suba un video al aire. Será hasta pronto. Bendiciones.